derechos humanos de un régimen significa violentar la parte sustantiva de la Constitución bolivariana de Venezuela, que resguarda, que pide que los agentes del gobierno y del régimen resguarden a sus ciudadanos. Pero además utiliza una frase que es en magnitud y gravedad. Es decir, se violan en magnitud y gravedad. Agrega que se criminaliza la protesta. Cuando uno dice criminalizar la protesta, significa que no hay el derecho al reclamo. Es más, de colofón de este durísimo informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, para ver que no queda ni una duda, esta mañana, esta madrugada, sin mediar ninguna investigación previa, se ha detenido a el jefe de gabinete de Juan Guaidó, el abogado Roberto Marrero, y a quien los integrantes del servicio de inteligencia, que son los receptores de esta dura crítica. Es decir, en esta observación, quien comete esa violación son el servicio de inteligencia bolivariano, los colectivos que operan en Venezuela a vista y paciencia y tolerados y animados e impulsados por el régimen de Maduro. Eso dice el informe de las Naciones Unidas. Y entonces hoy tenemos una profunda situación de degradación del derecho humano. Aquí, cuando se afecta la libertad de prensa, cuando se detiene, cuando se golpea a quienes están detenidos, cuando se mata, porque eso es lo que se dice también en este informe, cuando se impide que haya una expresión masiva de quienes están en contra del régimen de Maduro, no cabe duda. El informe traerá la siguiente consecuencia. Pero, Libardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Traerá la siguiente consecuencia. Deja a Maduro contra el paredón, en el sentido en que ya no tiene una finta que hacerle a que es un violador de los derechos humanos. Claro. Lo deja colocado allí y lo pone este informe de Naciones Unidas en un hecho que ciertamente todos conocíamos, que se violaban allí y no se respetaban. Dicho eso, Connie, lo que le va a ocurrir a Maduro es que ya no le queda arquitectura internacional a la cual él pueda recurrir. Mi pregunta ahora tiene que ver con lo que nos enteramos esta mañana, que ayer a las 2 de la mañana no solamente allanaron la casa de quien dices tú, el jefe de gabinete de Guaidó, sino que también le pusieron 2 fusiles y su paradero era... No se sabía dónde estaba su paradero. O sea, estamos hablando de un secuestro de parte de la policía de inteligencia de Maduro. Entonces, lo que va mi pregunta tiene que ver con eso. A las pocas horas que Michelle Bachelet da estas declaraciones, es como que la reacción fue mucho peor. Bien, yo escribí hace media hora cuando estaba aquí para entrar al estudio lo siguiente. Mi impresión es una respuesta de Maduro. Cuando tú detienes al jefe de gabinete del presidente interino, que es Juan Guaidó, ¿sí? Cuando tú llegas a ese nivel, vas, haces el operativo, le implantas fusiles y una granada, con lo cual quiere decir que este señor tiene un arsenal. Yo dificulto que alguien pueda tener un arsenal si hace parte de la oposición. Claro. Dificulto mucho. Ese es para decir, este señor está impulsando una insurrección armada en mi contra, que es lo que seguramente va a decir Maduro más tarde. Pero este es un abierto desafío. Es una respuesta de Maduro, no solamente a la ONU, no solamente a la ONU, sino quiere librarle, y lo voy a hacer metafóricamente, está en esta situación de un pulso. Se le acerca más a Guaidó. Esta era la manera de acercarse a Guaidó, de decirle, ¿sabe qué, Guaidó? Voy por ti. Ya llego a tu jefe de gabinete. Tu señora por lo pronto está en Chile. Pero ahora, mi paso siguiente es tú. Eso es lo que le está diciendo Guaidó. Entonces yo me imagino, y decía en el tuit esta mañana, que la comunidad internacional a este hecho tiene que reaccionar. Ya vi que Ampuero, ya vi que el canciller colombiano, ya vi que algunos actores relevantes de la comunidad internacional tienen que reaccionar porque esto es un evidente secuestro. Esto no es que había una orden de detención previa. Esto fueron de madrugada y eso es violar los derechos humanos de las personas, porque tú no puedes llegar a hacer un procedimiento de la vivienda, sobre todo de un político o de un dirigente político, simplemente impetrando que... interpelando que, no, mire, es que nos dijeron que habían armas y fusiles en la casa del jefe de gabinete de Guaidó y teníamos que llegar a... que va a ser la excusa que va a decir Maduro. Claro. En ese cuadro se deteriora más la situación de Maduro, porque puede que él avance hacia
reprimir más el círculo privado de Guaidó, que es el interés que hoy tiene. Sí. Hoy el mensaje que le manda lo coloco en personas. A Trump, a la comunidad internacional, a Bachelet, a Piñera, a Duque, a Macri, a Bolsonaro, a los líderes europeos. Lo que dice Maduro, ¿sabe qué más? Yo aquí en Venezuela, soy capaz de ir y detener el que yo quiero, el que yo señalo, lo detengo. Y que no se diga en dónde se ha trasladado a un dirigente, como es el jefe de gabinete de Guaidó, en donde se le ha quitado el principio básico de la libre defensa. ¿Por qué? Porque si a ti te detienen, te tienen que acusar, te tienen que decir por qué te detienen, pero te tienen que ofrecer una garantía. Y lo que ha dicho el informe de Bachelet, de la alta comisionada, es que en las cárceles de Venezuela y en las mazmorras que tiene el régimen de Maduro, se golpea, se castiga, se tortura, inclusive hasta la muerte, a los opositores. Entonces querrán torturar a este abogado, lo estarán torturando a esta hora de la mañana, lo estarán golpeando, ¿qué le estarán haciendo? ¿Qué información quería sacarle a Marrero? ¿Por qué lo llevan? Pero yo lo entiendo que es un abierto desafío adicional que hace Maduro a la arquitectura internacional, llegarle directamente a Guaidó y decirle, ¿sabe qué? A su jefe de gabinete lo voy a utilizar, lo meto para la capacha, le doy unos palos. Y le implanto armas. Listo. ¿Y qué? Y que total, la ONU ya dice que yo violo los derechos humanos. Que le pegue a uno más o uno menos, ya queda como violador de los derechos humanos. Claro. Yo creo que los dirigentes políticos, la peor acusación que le pueden hacer es ser violador de los derechos humanos, más que ladrón. Es que cómo va a seguir teniendo o manteniendo apoyo internacional si se reconoce por la alta comisionada de que quienes envió a Venezuela a ver la situación efectivamente fueron testigos de violaciones a los derechos humanos. Pone en jaque, por ejemplo, el apoyo de Putin, pone en jaque el apoyo de otros presidentes del mundo que han seguido sosteniendo que Maduro es el presidente de Venezuela. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto demora más o menos un informe como el que presentó ayer Michelle Bachelet, esta alta comisionada? Porque muchos han criticado la cantidad de tiempo que ella se toma, el silencio excesivo sin haber pronunciado palabra frente a la situación de Venezuela, que incluso llevó a algunos artistas como Miguel Bosé a ser bastante poco caballeros a la hora de exigir que Michelle Bachelet como alta comisionada se manifestase. ¿Está bien los tiempos o fue excesivo? ¿Cuánto lleva hacer un informe así? Julia, si yo lo miro desde la lógica chilena, hay unos que van a decir que todavía le faltaba tiempo para que Bachelet hiciera el informe y otros van a decir que se demoró mucho. Porque es que el tema de los derechos humanos de Venezuela está muy metido en la política chilena. Pero aquí, lo que está diciendo la comisionada de los derechos humanos es que los documentos que reposan en Naciones Unidas hablan de un contundente proceso de violación continua y constante de los derechos humanos. El mundo tenía la sensación de que eso ocurría, la percepción, la intuición de que eso ocurría. Y algunos se han hecho la convicción de que los derechos humanos se violaban en Venezuela. Algunos se han hecho esa convicción. Sí. Este informe lo que hace es ratificar esa convicción. Oye. Probablemente, mirado desde la arena política, algunos van a decir, Bachelet se demoró mucho. Pero yo le digo, aunque lo hubiera hecho 2 meses antes, aunque lo hubiera hecho 1 mes antes, el dato es que el informe lo único que hace es ratificar un hecho que ocurre. Y no estoy tan cierto este informe si el señor Vladimir Putin, si el líder chino, si el líder de China, si el líder de Turquía, si lo que hace es considerar, dado una cosa, en Turquía se violan los derechos humanos, todas ellas. En China se violan los derechos humanos, en Rusia se violan los derechos humanos. Entonces, ellos seguirán apoyando a Maduro, en tanto tienen una convergencia entre interés y política. Pero esto lo que hace este informe es que aquellos que estaban entre que sí y entre que no, probablemente van a tener una razón para decir, ¿sabe qué más? Yo voy a tomar partido por buscar una salida política y negociada en Venezuela, porque este informe lo que hace es decir, ¿sabe qué? No es conveniente que este régimen siga controlando el poder en Venezuela. Se calcula a la hora de hacer el informe el timing, es decir, la política está construida de momentos.
Sí. hay que elegir los momentos precisos para los hechos precisos. Es decir, no es lo mismo emitir este informe ayer que emitirlo hace... Cuando un estaba mes. llegando la comida Cuando en estaba la llegando ayuda exacto, internacional. los camiones con la ayuda internacional y tratando de meter la ayuda humanitaria. No era lo mismo, no se podía hacer. Y lo otro, se calcula la reacción de tu contraparte porque a la hora de elegir las palabras para decir lo que dice el informe, que es lapidario, me imagino que también se tiene en cuenta la reacción de Maduro, que se ha visto que ha sido de inmediato tomar detenido de manera arbitraria al jefe de gabinete de Juan Guaidó. ¿Se calcula eso? ¿Se mesura eso por temor a una reacción de Maduro, por ejemplo? No fue un informe ni una cuña periodística al pasar. Esa es la primera distinción que hay que hacer. ¿En qué marco Michelle Bachelet entrega este informe? Lo hace en el contexto del 40 periodo de la reunión de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Es decir, hay un contexto mayor. Hay un contexto mayor. En este minuto se están reuniendo en Naciones Unidas para abordar este periodo. Y en la mitad del periodo, en la mitad de la reunión, Bachelet hace un informe verbal. Y el informe verbal es categórico. Por lo tanto, el contexto en donde Bachelet hace el informe le da el marco institucional. Esto no es una cuña que le sacaron al pasar. No era que Bachelet iba por allí, en Ginebra o en Nueva York, y le dijeron, oiga, ¿y usted qué piensa? No. Está con un contexto. Y dado que está en el contexto superior, el tiempo para Bachelet fue blindarse desde la Organización de Naciones Unidas para la emisión del informe y que no fuera cuestionado. Eso es la importancia, desde mi entendimiento, del por qué Bachelet lo hace ahora y en dónde lo hace. Es decir, lo hace en una reunión institucional de los derechos humanos, lo hace en el periodo anual de reunión de los derechos humanos, lo hace en el alero de las Naciones Unidas y por lo tanto ella como alta comisionada entrega un informe verbal, que es lo que hizo, pero debajo de esa entrega verbal está el peso institucional de Naciones Unidas. Como tú muy bien decías, Gila Julia, es probable que hace un mes no estuviera ese contexto y por lo tanto hoy el contexto pesa más. Por lo siguiente, se está calzando un momento para Maduro y es una comunidad internacional que ha dejado de respaldarlo, Claro. un dirigente alternativo que le ha salido con fuerza, un informe de Naciones Unidas que dice que viola los derechos humanos y por lo tanto hoy sería el momento para que Maduro reflexionara y dijera, ¿sabe qué más? Hay que darle una salida negociada y política a Venezuela. Pero lo va. Claro, que es lo que también Profesor, plantea... te traigo un poco Es una lo- consultita, sí, dale. pero me quiero bajar a nivel básico. Por lo que estoy enterándome, voy a poner un nivel muy básico, usted me dice que la alta comisionada acaba de emitir un informe respecto a ciertas circunstancias que yo creo que todo el mundo tenía claro hace años. Y la pregunta en concreto, yo como venezolano, acá trabajando en Chile, sacándome la cresta, ¿de qué me sirve ese informe? Efecto concreto que puede tener ese informe, ¿en qué me va a cambiar la vida a mí como venezolano ese informe? Que ahora no hay excusa para que ningún actor relevante del mundo, ni el Papa, ni Naciones Unidas, ni los líderes mundiales, no impulsen una salida pacífica a la situación en Venezuela. Sí, pero el Eso punto verdad. es que Nicolás Maduro no quiere esa salida. Pero obvio, No, pero- pues, entonces, ¿de Porque qué el sirve? informe, claro, deja entrever de que la única solución es una salida política. Política. Y no habla tampoco de dictadura porque cuida mucho el lenguaje internacional.